Buenas, bienvenidos a este espacio compartido entre movimentarios y cómics para todos, que se llama El Simbionte. Ya sabéis, yo soy Juan Rodríguez de Cómics para Todos, con Frank, que es el anfitrión aquí de Movimentarios, y hoy nos toca hablar de Hellboy, Mm, porque tenemos nueva película y es una buena oportunidad para, bueno, hablar un poquito de la historia del personaje y contar un poco las expectativas que tenemos de cara a la nueva película, que tú ya la has visto, así eso que es. tú ahí puedes contar Ya un podemos dar poquito un más. veredicto. Pero sobre todo, además, queríamos comentar qué toca con respecto al material original, porque esta película es, ya podemos adelantar, que es la que más toca material original Sí, de todas las adaptaciones que ha habido, de las 4 adaptaciones a acción real que ha habido. Que luego ha habido 2 de animación también, que quizá mucha gente desconozca, que además contaba con el doblaje de los actores que participaron en las versiones de Guillermo del Toro. correcto. Que no he podido verlas, esas, sinceramente. Pero la que nos incumbe es El hombre retorcido. Es, bueno, este volumen que tenemos aquí. Juan nos va a hablar luego de una curiosidad muy chula que está en este otro volumen que tenemos aquí. Que siempre os referenciamos, siempre buscar el material original, siempre buscar los cómics de los que hablamos. Evidentemente ver las películas, ir abiertos, pensando que estos son adaptaciones que dependen mucho del tiempo, del dinero con el que se hagan. Y ese factor es súper importante en este caso. El hombre retorcido es una historia muy local, hablando del cómic como tal. No es de las que buscan grandilocuencia, no es de las que buscan hablar de Amun Rama, no es de las que buscan hablar del fin del mundo, aunque siempre de manera, aunque sea de manera indirecta, con Hellboy siempre tocas eso. En este caso, como decíamos, es la primera vez que se adapta un guión, una historia tal cual, paso por paso al cine. Neil Marshall hizo ya una especie de amago, Sí, pero bueno, se le fue la olla bastante, cosas de Neil Marshall, es lo que tiene. Aunque tuvo cosas que nos gustaron, pero ahora comentaremos. Pero en este caso, la historia pintaba mal, la historia no pintaba muy allá, porque decíamos, bueno, menos dinero, menos producción. En España se ha dilatado muchísimo el estreno, aún seguimos esperando que haya una fecha de estreno. En Estados Unidos ya está, se puede comprar en DVD, evidentemente, ahí la hemos podido ver. Pero, ¿qué pasa con esta película? ¿Por qué la retrasan tanto? ¿Esto pinta mal? ¿Es cosa de marketing? ¿Es cosa de que confían poco en ella? ¿De que no hay alguien en la distribuidora, a lo mejor, que conozca bien el material? Creo que es un poco de todo. Se junta un poco de todo. Se junta un poco también competir con lo que se va estrenando en carteleras, porque la intención era estrenar esto en cine. Ha tenido como 2 o 3 fechas ya en pues España. cuanto más se retrase, más competencia va a tener y sobre todo para el aficionado de cómic. Con el veranito que tenemos calentito, además, Claro. este 2025. Pero yo sí que quiero animar a la gente a ver esta película. Sí que es verdad que a mí la serie B me gusta mucho, el terror me gusta mucho, aunque mi mayor afición, lo sabrán los que me conocen, es la ciencia ficción. Pero es que es un acierto completo el tono que han elegido para esta película. El mayor acierto del film es volver a esa esencia de Hellboy en cuanto a historia pequeña, historia localizada, historia de terror. Es folk horror, tanto que se utiliza el término ahora. Esto es folk horror, puro y duro. Pero tiene sus fallos, tiene sus cositas. Mola muchísimo la atmósfera que han creado, aunque la producción ves que es pequeñita, que los escenarios son escasos, que el casting también es poco conocido. De hecho, yo solo conocía bueno, a tu protagonista, a Casey, y a quien hace de reverendo en la historia, que para aquellos que peinen canas les recordará al Príncipe Bel-Air, porque es quien hacía de Jeffrey, del mayordomo, en el Príncipe Bel-Air, y tiene un papelazo, y lo hace muy bien, de reverendo. Y tiene una escena que dentro de la cronología Hellboy, vamos a decir, se va a convertir en icónica. Pero no sé qué esperabas tú, pero sobre todo quiero que me cuentes un poco del origen de Hellboy, porque luego vamos a retomar con una cosa de la película. Sí, a ver, la cuestión yo creo que no creo que se pueda entrar en El hombre retorcido pensando en que vamos a ver una película de cómic. Mm, Porque eso en la cabeza, yo creo que sobre todo para el espectador cinematográfico, eso es Marvel, eso es DC, esos son superhéroes, eso es ciencia ficción grande, ya. eso es pedazo de efectos digitales. Entonces, no es esa película. No tiene esa pinta. De hecho, yo sí no he visto la película, pero he visto el tráiler, lógicamente, y el tráiler te acerca más a un Posesión Infernal de San Raimi Tal cual. que a unos Vengadores. No lo has podido decir O mejor. sea, me parece que es un poco el tono y además la historia de brujería, pequeña, entre comillas, creo que le pega un poco, ¿no? Mm, Bueno, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Al final, un personaje como Hellboy
nace oficialmente en el 93, por lo cual estamos hablando ya de más de 30 años de historias, 30 años, además una franquicia súper expandida en la que ya tienes tonos muy distintos, porque tienes, yo qué sé, historias con personajes que te llevan ya casi al pulp de los años 30, tipo Ante Johnson, tienes tebeos casi juveniles, como el joven Hellboy, que también es una delicia de ver. Entonces, que haya una película distinta de lo que hemos visto hasta ahora, me parece un acierto, ¿no? Porque al final es verdad que Guillermo del Toro hizo una secuela, es verdad que durante mucho tiempo sobrevoló la posibilidad de que hiciera una tercera parte, pero no terminaron de ser del todo el Hellboy del cómic. Con la de Neil Marshall incluso menos, porque como es una película que vino lastrada por ellos mismos por pretender hacer una película R para adultos y masacrarla después en un corte censurado que no entendió nadie, pues es verdad que tenemos todavía esa sensación de que 30 años después seguimos sin tener una película definitiva de Hellboy. Tal cual. Entonces, esta, el problema que tiene es que si tú la ves desde el prisma de las anteriores, te va a parecer flojita en cuanto a imagen, en cuanto a efectos, en cuanto a escenario, en cuanto a ese toque de fantasía que sí que tenían las de Guillermo del Toro, que eran más coloristas, más grandilocuentes incluso, pero me gusta mucho que vayamos a otro espectro de la leyenda de Hellboy. A mí me gusta mucho el que vayamos a una historia pequeña. Con los retrasos y todo esto, pues es verdad que complican las cosas porque al final generan una incertidumbre que no es normal, porque la gente lo primero que piensa ante un retraso es esto no funciona, esta es mala, no saben cómo estrenarla y al final pues pagan un poco las películas por estas decisiones que se toman que a veces no tienen mucho sentido, ¿no? A mí me gusta sobre todo la palabra la has dicho tú, o sea, el volver al terror. Hellboy es un demonio. Es que perdemos de vista a veces eso, que no es un superhéroe vestido de rojo ni que se haya pintado la piel, es un demonio. Exacto. Entonces, el hecho de entrar de pleno en el terror, a mí me encanta, ¿no? Y bueno, lo que hablábamos, esa historia de origen que es muy curiosa. Hellboy no nace en su cómic. Hellboy nace 2 años antes en una convención a la que va Mike Mignola y dibuja un demonio de aspecto además bastante más rudo de lo que ha quedado. Casi mesopotámico, ¿no? Sí, o sea, más de leyenda maya o mesopotámica o algo más tal. Caico. Y que de hecho él llama como Hellboy, separado. El nombre le gusta, el dibujo le hace gracia y le va dando vueltas a una idea para crear un personaje. Y ahí entramos en una de esas leyendas urbanas maravillosas, porque todo el mundo, Hellboy es Mike Mignola. Sí y no. La primera historia no la escribe él. La primera historia la escribe John Byrne. Fíjate, ¿eh? Y es otro peso pesado, pero se ha quedado como que Hellboy es Mike Mignola, que lo es en todos los sentidos, pero es verdad que él no es quien escribe la primera historia. Entonces, a partir de ahí, ya tienes una vía abierta para esa reinterpretación de otros autores, ¿no? Mignola siempre lo dice, esa colaboración de Byrne lo que le permitió a él es creer en su propio personaje, creer que tenía esa posibilidad de avanzar hasta tal punto que lo ha matado. Hellboy en el infierno es una pasada y sigue ahí, ¿no? Es un personaje que sigue creciendo y del que sigue habiendo historias, aunque ahora el joven Hellboy volverá de otras muchas maneras, más, ¿no? sí. O sea que eso no... Ojalá, ya más, de hecho. Eso no acaba nunca, Y ahora Mignola, de hecho, está muy centrado en escribir historias y dejar que sean otros dibujantes los que tomen la palabra. Entonces, esa multiplicidad de versiones que ya tiene el cómic, también es razonable que la veamos en el cine. Ese legado que Hayao Miyazaki se niega a dar al final con Ghibli. Otros autores sí que lo hacen antes para asumir ya ese sorpaso que hay que dar, ¿no? Sí. En este caso hay una cosa también de Orígenes, que es otro acierto de la peli. No es spoiler, no os preocupéis. Se llega a tocar el origen del personaje en la historia. De quién es la madre de Hellboy y qué pasa con ella, dónde está ella. Esa parte se toca, además se toca de una manera, digamos, como muy mística, también muy dramática. Y acaba siendo una tortura para el propio personaje. Y aunque este cómic es calcado paso por paso, si os cogéis la historia del hombre retorcido, es calca incluso cómic, viñetas y demás, que eso mola mucho, que quien lo ha conseguido mejor, evidentemente, es Frank Miller con 300 en City y demás, que calcaba tal cual las escenas. Es exagerado, de hecho. Eso es que era, sí, era como coger un cómic con IA y animarlo prácticamente. Pues calca eso, pero se saben salir correctamente y saben retomar muy bien esa parte del cómic que evidentemente creo que es donde más se ve la influencia de Mignola a la hora de decir, vale, pero quiero que el personaje esté ahí, creo que la esencia está ahí, quiero que esto marque la diferencia con otras historias y que esta película realmente construya un universo.
En las de Del Toro, por ejemplo, hablaban mucho de eso, de la Amun Rama, de ese ángel que venía a anticiparle su muerte, ese Rasputín que le quería utilizar como arma del apocalipsis, como puerta al infierno y demás. Pero simplemente con el detalle de la madre, esta película lo hace mejor que esas anteriores. Y yo soy muy fan de las de Del Toro, consciente de que están súper llevadas a su terreno, que es un cuento más que una historia de terror, que una historia de folclore. Y es que esta además tiene ese rollo del folclore. Aquellos a los que les gustan mucho las historias de fantasía, fantásticas, locales, que van a una región y preguntan cuál es la leyenda de esta ciudad, se van a encontrar eso aquí. Todo muy lugareño, todo muy en, casi diría en el bayou estadounidense, en esas zonas de pantanosas de Luisiana, casi ese estilo, porque están esos lugareños casi paletos también, digamos, que se encuentran de repente con esto fantástico, con esas supersticiones. Y entonces todo ese mundo cerrado, esa América cerrada, es súper importante en esta película. Y en el cómic era así y está tal cual. Cosas que tiene mala la película, por ejemplo, porque parece que estamos hablando de un peliculón. Se nota que la producción es baja y se nota, ya arranca directamente la película, que eso también está muy bien, que va lanzadísima, no te andan con historia de orígenes, no te andan con un repasito previo, no. Como si hubiésemos tenido ya 300 películas de Hellboy de este universo, arrancan directamente en un tren y hay una escena con una araña y ya dices, ostras, el CGI. Hoy, madre mía, la animación por ordenador es un poquitillo, es bastante mala, bastante pobre. Y el maquillaje de él, por ejemplo, el maquillaje del protagonista, La foto fija es con diferencia la peor de las tres. Sí. Diferencia. Se nota mogollón, se nota muchísimo. Pero claro, eso es la pasta. Ojalá el hecho de que se respete la historia, el hecho de que haya sido más barata, sí que les deje salvar los muebles y haya más películas. Ojalá que sí, porque esto con dinero podía ser un peliculón, pero mayúsculo, tremendo. Sobre todo ahora más que ha llegado en el momento justo en el que el folk horror está más de moda y está más aceptado por la gente. Porque antes tú le decías a una persona, esto es una película o una historia folclore en el campo, de mitología así, de la campiña y tal, y les echaba muy para atrás a la gente eso. Y el folk horror se han encontrado nuevas maneras de contarlo, se han encontrado nuevas maneras de revivirlo, o a lo mejor también es que estamos cansados de otro tipo de historias y esto vende más. Pero esto que va a llegar en el momento adecuado. La pena, pues que no haya habido más panoja. Eso es lo malo. Sí, al final es que es lo que marca un poco. Por eso yo decía al principio que no creo que debamos verla directamente como una película de cómic. Aunque sea evidentemente su origen de cómic, pero es verdad que esa etiqueta ahora mismo está muy viciada, ¿no? Sobre todo con todas las críticas que ha recibido Marvel por este teórico agotamiento que luego es ficticio porque la gente sigue viendo las películas y las sigue disfrutando, pero es verdad que es un tema del que se habla mucho, ¿no? Y del que han hablado gente muy importante, o sea, quiero decir, lo ha dicho Scorsese, lo ha dicho Spielberg, lo ha dicho Tarantino, o sea, ellos han hablado del agotamiento de los superhéroes, o sea, si esta gente habla de eso, pues lógicamente es porque es un tema que preocupa en la industria. Eso es. Pero esto es otra cosa. O sea, por eso yo entraba muy bien por eso, por lo que señala el tráiler, que es el cine de terror. O sea, vamos al cine de terror. Y eso, Hellboy lo hace muy bien en el cómic. Miñola sabe hacerlo muy bien. Además, quien conozca el dibujo de Miñola, pues sabe que es un tío de un trazo muy especial, de unos personajes que no son realistas, que juega muchísimo con las sombras, con el color intenso. Entonces, el hecho de llevarlo a ese escenario a mí sí me atrae. Y lo que tú decías, el hecho de que el nombre de Miñola esté en la producción, creo que ayuda mucho a que el lector de Hellboy entre en la película y a que quien vaya a la película entre en el mundo de Miñola. Que al final es un poco de lo que se trata, ¿no? Esa misma sinergia que tenemos aquí nosotros en el simbionte, que la tenga un espectador. O sea, al final no se trata de ver una película y olvidarte, decirte, oye, me ha gustado el personaje, vamos a ver de dónde viene. A rascar más. Claro, esa es un poco la idea. Eso es, por eso siempre referenciamos a los cómics y demás. El hombre retorcido, perdón, está en el volumen 2, en el caso de la edición de Dolmen, o sea, de Norma, perdón. Esta anécdota que contabas tú es cómo era Hellboy los 20 primeros años. Sí. ¿Hace cuánto que salió este cómic ya? Pues más de 10. Más de 10. Es un libro, claro, son los 30 es un libro de arte, el personaje nace en el 93, pues en el año 2013 sacaron este libro que es maravilloso. Luego intentaré poner una captura del ese pequeñito. Y la imagen de la ese es el demonio original de Hellboy. Es tremendo esto. Que es tremendo. O sea, es maravilloso ver cómo evolucionan las cosas y de qué manera tan casual a veces salen personajes que luego calan. O sea, es que estamos hablando del 93, cuando además
en el cómic americano lo que primaba era el antihéroe, era El Spawn, por sí, un Spawn, era el lobezno aterrador que te ponía Marvel, era el castigador en su fase más violenta y adulta, era todo eso un poco lo que funcionaba, ¿no? Y que saliera un personaje como este, que haya tenido esa variedad de interpretaciones, la verdad es que es bastante curioso. Sí, porque además, por ejemplo, del Toro, lo que más destacaba también es que le daba un toque de humor también al personaje. Sí. El toque cariñoso con los gatos, que la verdad que la escena del troll a punto de comerse al gato es de mis favoritas de Hellboy, tengo que reconocerlo. Pero esta película también rescata un poco eso, porque al fin y al cabo Hellboy es un personaje muy bobalicón, claro, que se va enfrentando a su destino pues, como le viene, y pues ya está, pues lo lleva bien, y tiene sus toques de humor a veces en las viñetas. Es esa herencia noventera, o sea, un personaje nacido en los 90 no puede no tener ese pequeño cinismo. Eso es así. Pues es tal cual, y en esta tiene 1 o 2 toquecitos de humor también, lo conserva también, pero está súper centrada en el terror. Y es que a la gente que busque terror, si la estrenan en verano es una película muy para ver en un cine de verano o algo así, a oscuras y demás, porque lo que tú decías antes, Hellboy es muchas masas de negro y esto se lo lleva a la oscuridad que Hellboy necesita y Hellboy requiere siempre. No, el colorido y la fanfarria de cuento del Toro, que lo dicho, a mí me encanta, pero si buscamos algo fidedigno es esto, es eso tal cual. No sé si querías contar algo más de Hellboy. No, en principio creo que lo hemos abordado todo. Yo sí que reivindico las 2 películas animadas que has dicho, porque me parece que son... Las tenía por aquí anotadas, pero las tengo que ver en algún momento. Son bastante interesantes, Blood and Iron y Sword of Stone. La segunda sí que tiene un pequeño problema, que es al final un poco lo de siempre, es que Hellboy casi es un secundario. Pero la verdad es que de animación están muy chulas, está bastante influenciada por esta época de la animación más sencilla que metió Batman de Animated Series, no tanto el recargamiento de los X-Men originales, o las pelis, algunas de las de Warner, ¿no? También. O de alguna de las pelis de Warner. O sea, es una animación un poco más fluida, más sencilla, pero que es verdad que sigue mucho el modelo de las películas de Del Toro, porque decías que además mantiene las voces originales. Pero son muy entretenidas las dos, muy cortitas, son 70-75 minutos y se ven muy bien por lo mismo que estamos hablando, ¿no? Por ampliar ese universo con historias diferentes, ¿no? Estaba leyendo además que la segunda trata sobre la vampira, eso es también del cómic original. Sí. O sea, ahí las películas intentan siempre llevarlas a terreno. Pero lo que hablamos siempre, la animación parece que tiene ese camino un poco más recorrido, ¿no? Sí. Que se acepta más fácilmente la relación con el cómic cuando es dibujos animados que casi cuando es acción real, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las películas se aprovechaban también un poco. Se toma más el cómic como storyboard, como tal, incluso. Claro. Bueno, pues esto es lo que en algún momento veréis en España, no sabemos cuándo, nosotros pues eso, hemos tenido la suerte ya de poder ver. Como en anteriores programas queremos hablar también de lo que se viene, en este caso vamos a ser más comedidos, solo 2 cositas, ¿verdad? Sí. Y de hecho es Juan el que las tiene más controladas. Una de ellas era Ironheart. Sí, Ironheart es, es una pequeña rareza, porque no termino de... Bueno, sí termino de entenderla porque sé por dónde va Marvel, lógicamente. O sea, cuando nos pasó todo lo que nos pasó en las 2 últimas películas de Vengadores, Marvel, lógicamente, lo que busca es un reinicio. Necesita personajes nuevos. Luego es verdad que dan marcha atrás, ahora Robert Downey Jr. otra vez, etcétera, etcétera. Pero lo que estaba buscando, y se veía claramente, era un reemplazo de los Vengadores originales. El final de la última película de Thor va en esa línea, Ojo de Halcón va en esa línea, vamos teniendo esos reemplazos. Viuda Negra va en esa línea de meter el relevo, ¿no? de los actores originales. Y Ironheart es verdad que fue un poco sorprendente, entre comillas, la forma en la que entró en la mitología, porque siendo heredera de Iron Man no entra por Iron Man, sino por Black Panther. De hecho, parecía que Spider-Man con su traje tecnológico iba a ser el heredero. Iba a ser el heredero de Iron Man, con lo cual es verdad que quizá por eso se ha derivado a Riri, se le ha derivado a la mitología de Black Panther. Y sí que es verdad que cuando tú veías la película de Wakanda Forever te dabas cuenta de que querían apostar por el personaje y se veía claro, ¿no? Entonces, cuando después ya anunciaron que se iba a estrenar la serie, pues era un poco pues, seguir la misma línea, ¿no? Lo que sorprende es que estamos ya muy cerca del teórico estreno de la serie, que en principio es el 24 de junio en Disney Plus, perdón, sí. Que a mí no me gusta decirlo en inglés. No, es que el Plus es un... Pero lo ves en los anuncios y ya te quedas con eso. Sí. Disney Plus. Y aún así no tenemos un tráiler oficial. Lo único que tenemos es las imágenes que pusieron en el avance de todo el año de lo que se iba a estrenar en la plataforma. Y que hay un poco, pues se ve un poco esa línea juvenil, ese
acercamiento sobre todo al tema tecnológico, las armaduras, etcétera, etcétera, pero tampoco tenemos muy claro de por dónde va a ir la historia. Entonces, ahí estamos un poco a la expectativa, ¿no? Yo espero que por lo menos mantenga cierta espectacularidad, que no caiga un poco en el olvido como le pasó a Echo, que es quizá la que podía tener un poco más de relación por el tipo de personaje protagonista y que tenga un poquito de personalidad, que al final es lo que uno busca en estas cosas, ¿no? Es un personaje que no creo que venga con un fandom fuerte. Es muy joven, de hecho. Claro, o sea, no creo que... O sea, no es la típica película que vayas a ver porque te gusta el personaje. O sea, si la vas a ver es porque te gusta Marvel y porque quieres ver dónde encaja. Te quieres mantener la continuidad. Quieres mantener la continuidad y saber si lo que pasa ahí tiene algo que ver con las próximas de los Vengadores que ya han empezado a rodar. O sea, básicamente es eso. Pues si hay posibilidad de que esté en Secret Wars, todo esto. Efectivamente. Eso hay que asumir que es así, ¿no? O sea, no creo que la serie por sí sola tenga elementos que vayan a convencer sobre todo a gente externa, ¿no? Entonces, por eso es importante que tenga un poco de personalidad y espero que la demuestre pronto. Van a ser 6 episodios nada más, con lo cual, si el piloto, el segundo, no le pega fuerte, creo que lo va a tener complicado. Sí, claro. Pero bueno, la oportunidad está y el personaje es verdad que estaba bien introducido en Wakanda Forever. Tiene una historia de origen correcta. Entonces, pues bueno, si son capaces un poco de desarrollarlo por esa vía, pues a ver qué tal sale. Bueno, ojalá que funcione, que sigamos teniendo películas de cómic, que yo soy de los que me gusta tener películas de cómic. Siempre. Pero respetando cosas. Sí, no, está claro. En este caso es verdad que como no tenemos una tradición muy amplia, no hay mucho que traicionar, ¿no? Sí. Tienen una hoja un poco más en blanco que con otros personajes. Hace un año y medio casi, cuando se hizo el primer Sombra Madrid, hubo mucha interacción, mucha simbiosis con autores de cómic y vino Peter Mulligan. Y le dije, o sea, me estaba firmando un libro y demás, un cómic, y le dije, tú que tienes tanto bagaje, que llevas tantos años en la industria del cómic, ¿crees que, o sea, te gustan las pelis de cómic? Y me dijo, sí, moderadamente y tal. Digo, ¿y crees que las películas de cómic han infantilizado de nuevo los cómics, que es algo que habíamos conseguido, se había conseguido entre los autores, mejor dicho, yo no he conseguido nada con el cómic, no he puesto mi granito de arena más que este tipo de cosas. En los cómics se había conseguido que el cómic fuese adulto, que no se dejase considerar algo infantil. Y de nuevo las películas de Marvel están volviendo para atrás de esto es infantil. Y me dijo, sí, sin duda. No hablamos más porque había cola, que fuera más gente, pero me había tirado horas hablando con él. El tema de DC estaba volviendo otra vez al tema adulto. Películas independientes como Hellboy y demás siguen intentando pujar por esa visión adulta del cómic y de las historias de cómic. Con este personaje a lo mejor se busca más un tono juvenil. Pero espero que reconduzca un poco, al menos mi expectativa... madre mía, hay un atasco ahí. Espero que mi expectativa es que... O que mi esperanza es que esto de nuevo vuelva o que intenten explorar una parte más adulta, ya que hemos hecho una fase. ¿Cuánto duran las 4 fases de Marvel? 15 años. No tengo el exacto. Entonces ya es un público que ha crecido con esto y ya se va a tratarlo como adulto. Dejarlo hacer infantil. Ojalá lleguemos a ese punto. Ojalá sí que Wars tenga ese dramatismo que debe tener. Y esto sea el germen de eso, de una saga de, nuevos personajes, pero que sepan llegar a ese punto de madurez. Ojalá. Es que creo que Marvel todavía está en esa fase de recuperarse y experimentar. Sí, está tirando globos sonda. Todo lo que hemos visto prácticamente es eso, ¿no? O sea, con Hulk nos pasó, con Ojo de Halcón nos pasó, a partir de ahí Echo, por ejemplo, es que hemos prescindido de ella prácticamente para volver a meter a Kingpin de la misma manera en Daredevil Born Again. O sea, ahí están un poco dando, no palos de ciego, no me gusta decirlo así, porque yo creo que todo esto está muy meditado, lo de Kang les ha dolido mucho, entonces es verdad que están reconstruyendo un poco sobre la marcha. Pero lo que funcione lo van a aprovechar. Entonces, por eso digo que me parece importante que la serie arranque bien, que arranque potente, que el personaje tenga carisma, que tenga una vía diferenciada de otros personajes. No quiero que sea una Miss Marvel con armadura. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, no quiero que sea una Ojo de Halcón sin el arco. Es un poco la idea. Si consiguen darle esa personalidad, pueden tirar adelante. Y sobre todo el personaje, pues, reutilizarlo en Vengadores o lo que corresponda. Claro, que interactúen todos esos crossover que se supone que vienen. Hay otra historia que, bueno, tiene su crossover dentro de su propio universo, que yo he flipado cuando me has dicho ahora que había una imagen de esto y yo no la había visto. Quizás lo que tardamos en publicar este programa sale algo más, pero es Lantern Corps. O sea, mi pareja Vicky, que es la otra parte de Movimentarios, está hasta las narices de mí, de siempre que llega una película del Snyderverse, sobre todo,
y me montaba mis pajas mentales de, va a pasar esto aquí, va a llegar Green Lantern. Y cuando vi la escena aquella de la guerra que había en una de las películas que se llama Green Lantern por ahí, dije, vienen los Lantern Corps, por fin llega la serie y tal. Y ahora llegas tú y me dices que hay una imagen ya de los Lantern Corps a pie de carretera, o sea, caminando por ahí por Sí. Estados Unidos. Ha chocado muchísimo, ¿no? Porque es verdad que Lanterns pretende ser un poco la serie que hable de los Green Lantern Corps. Y cuando uno piensa en los cómics de los Green Lantern Corps, se está pensando en historias épicas, intergalácticas, tal. Y la primera escena que han sacado es la de los dos protagonistas, Hal Jordan y Jon Stewart, andando por una carretera, vestidos de paisano. ¿Qué dices? Se le ve el anillo a uno de ellos. ¡Ostras! Sí, el anillo se ve, eso es bueno, ¿no? Pero dices, curiosa elección, ¿no? Y no sé si es una declaración de intenciones, no sé si es un decir, tranquilos que vamos a empezar con los pies en el suelo, no sé cómo interpretarla. Me gusta porque provoca que hablemos de ello y al final es de lo que se trata. El proyecto está vivo, el proyecto está vivo, que con todo lo que estaba pasando en DC es bueno que nos recuerden que hay cosas que están vivas. Pero claro, de momento, pues es que tampoco se puede decir mucho. Solamente esa impresión. Yo, antes de empezar a grabar, te lo comentaba. A mí la sensación que me da viendo esa foto es un poco recordar la etapa clásica de los 70 de Dennis O'Neil y Neil Adams, de Green Lantern, Green Arrow, que lo que hacían era directamente viajar por Estados Unidos conociendo problemas reales. Es que puede ser. Entonces, no sé si Lanterns va a ir un poco por ese lado, no sé si es simplemente están jugando al despiste. No lo sé. De hecho, recuperar al Arrow del Arrowverso y meterlo en esta serie puede ser un golpe de efecto demoledor. No creo que vayan por ahí. No, evidentemente, pero puede ser tremendo. James Gunn entiendo que va a poner... Está reiniciando. Ella lo dijo, que lo único que le valía de lo anterior era Blue Beetle. Sí. O sea, en principio, bueno, luego ya podrá sorprendernos, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué va saliendo de ahí y, oye, por lo menos que avance el nuevo universo DC, porque es verdad que está avanzando, pero muy lentamente. A veces es mejor. Yo a veces lo prefiero. Sí, o sea, a ver, que lo hagan bien. O sea, no tienen por qué apresurarse, no hay prisa, ¿no? Igual la prisa es más económica del estudio, que ahí también se hablan muchas cosas. Sí, fusiones y historias. Pero ya está, o sea, necesitan éxitos y para tener éxitos tienen que tener películas y tienen que tener series. Entonces hay que sacarlas. Hace poco había revuelo porque decían que, bueno, pasó con los Anillos de Poder hace poquitillo y pasó con Juego de Tronos también en sus últimas temporadas, pero hace poco el revuelo estuvo con la nueva Spider-Man animada, la tercera que va a cerrar una saga que es magnífica, que iba a tardar en verse, que iba a tardar en llegar. Pero claro, lo que decíamos muchos es que a lo mejor es mejor esperar para que esté bien hecha, que tenga su empaque, tenga su historia, su guión, su animación bien hecha, antes de sacar como churros y hacerlo. El estudio hará su análisis de si les viene bien esperar, si necesitan ese dinero o no. Pero por lo menos que el espectador tenga un producto bien asegurado. Es que en eso siempre, yo puedo esperar. Siempre me acuerdo, y es lo que diré siempre, Batman y Robin. Sí. Es el ejemplo perfecto de todo esto. Madre mía. Joel Schumacher, cuando acabó la película, decía que estaba hiper contento de que habían conseguido romper la barrera de los 3 años de la secuela. Se estrenó 2 años después. Batman Forever es del 95 y Batman y Robin es del 97. Y cuando se iba a estrenar Batman y Robin, el objetivo era que hiciera una quinta para el 99. Sí. Porque decía, ¡buah! Ya tenemos los decorados, ya tenemos los trajes, ya lo tenemos todo, esto, ¡pah! Echar a rodar. Ya lo de escribir un guión, ¿para qué? Entonces, claro, ese era el problema, ¿no? Entonces, lo que tú dices, igual merece la pena, pues, el enfoque Nolan, en este caso. Eso es. Yo hago un Batman, me hago otra película, maduro el Batman y cuando lo tengo, lo hago. Lo completo. Esa es la idea, ¿no? Y yo creo que si DC está retrasándose por eso, bien por ellos. La cosa es que económicamente, o al menos lo que se habla siempre ahora, es que DC no está precisamente para esperar a ganar dinero. Ese es el problema. Se han llevado la sorpresa de Minecraft, que Minecraft ha pegado un pepinazo y Warner se ha llevado una inyección de dinero inesperada. O a lo mejor está esperada y han sabido guardar un poquitillo el tráiler, porque la promoción que han hecho ha sido muy modesta al principio, después ha sido omnipresente. Pero se ha hablado de Superman. Si Superman se va a los trastos, quizá les entra otra vez la prisa y empiezan a acelerar. Pero yo prefiero que esperen. Si al año tenemos 2, 3 películas de Marvel y una de DC, no va a pasar nada. Pero ya cogerán velocidad de crucero. O sea, si Superman va bien, si Lanterns va bien, si Supergirl va bien, si lo que ya parece que ya se está haciendo, lo que ya está en marcha va bien, va a haber más cosas. De hecho, es pura lógica. Hay una cosa que creo que está manteniendo un poquitillo el tema, sobre todo televisivo, que es Peacemaker,
que funcionó muy bien desde el mismísimo opening, que la gente lo bailó, lo flipó e hizo vídeos de TikTok de esas mierdas. La gente se olvida de eso. Sí. Igual que cerraron, y de hecho me gusta reivindicarlo siempre que puedo, soy un turra con esto, Doom Patrol. Se cerró Doom Patrol, se malcerró. O sea, bueno, se cerró bien y demás, pero se maltrató mucho a nivel de darle promoción, darle bombo, darle difusión. Y damos mucho la turra con esa serie. La gente para que se acerque a Doom Patrol, porque es una bizarrada, es una marcianada, es verdad. Pero es que el cómic es así, es una mezcolanza tremenda, muy loca. Pero tiene ese tipo de productos que a veces maltrata y realmente son el punto fuerte de lo que tiene ZEC. Y además se diferencia muchísimo de lo que el público mainstream entiende como historias de cómic llevadas a la pantalla. Así que hay que luchar por eso. James Gunn puede también tirar mucho por ahí, por el tema de Doom Patrol y ese tipo de tonalidad. Sí. Veremos a ver, ojalá. Sí. Bueno, James Gunn lo que tiene es que pone el foco en los personajes siempre. Entonces, eso es un buen síntoma. O sea, al final lo que necesitamos es que, aparte de que tenga unos efectos chulos y exploten muchas cosas y veamos otros mundos y que salgan 17 personajes, que sean los personajes que conocemos, que se les pueda reconocer, que veamos esa esencia, que sean humanos, que al final es lo que pasa con Guardianes de la Galaxia, ¿no? Guardianes de la Galaxia era un TVO, no voy a decir inexistente, pero desde luego muy lejos de los punteros de Marvel. Eso es, no era una cogen los personajes de tercera, cuarta, quinta fila y de repente les ha dado una dimensión tan grande que cualquier cosa que les pase nos duele. Entonces, eso es lo que yo necesito ver en Superman, eso es lo que necesito ver en Lanterns también. O sea, es verdad que queremos la parte galáctica, pero no olvidemos que son dos Lanterns que son humanos. Entonces, esa parte se tiene que ver, si no, no tiene mucho sentido. Bueno, por último, ¿tu Lantern favorito? Yo es que soy de Hal Jordan de toda la vida. Lo tengo que reconocer. O sea, me gusta Jon Stewart porque además es verdad que la serie de dibujos de la Liga de la Justicia, la que hizo Bruce Timm después de la de Batman y la de Superman, me encanta. Y rompo una lanza por Justice League Unlimited, que es la segunda temporada de esa Liga de la Justicia, que esa, por algún extraño motivo no la ponen en plataformas. Y es una serie brutal, con un trasfondo político impresionante y que además se guarda joyas como una adaptación de Para el hombre que tenía todo, de Alan Moore, una de las mejores historias de Superman que se ha hecho nunca, una de las muy pocas que hizo Alan Moore, de las dos que hizo, y que es son 20 minutos súper gozosos para ver a Batman, Superman, Wonder Woman y Mongul, que es el malo de la historia, ¿no? Y aparece en esa temporada que casi parece perdida y que yo reivindico muchísimo, porque me parece que es de hecho una de las mejores versiones que se ha hecho nunca del universo DC. Joder, ojalá la pongan, a ver si nos escucha alguien en DC. Ojalá. Al menos, si no lo ve mucha gente, que nos vea una persona de DC y diga, ostras, hay un tesorito aquí. Alguien en HBO que recuerde que las series son suyas y que las tendrían que poner ellos. Sí, de hecho, el material cinematográfico animado de Warner y demás aparece de vez en cuando por ahí. Pero en otras plataformas. Pero parece que están más centrados en poner Adult Swim, que me encanta Adult Swim, más que su propio material. Y las películas de DC, que quizá tendrían un programa aparte. Sí, de hecho, nos lo deberíamos anotar en los pendientes. Películas de DC animadas que son magníficas. Sí, hay alguna joya por ahí bastante interesante. Bueno, pues con esta recomendación, lo de siempre, ponernos comentarios, decirnos y seguiremos aquí rajando, nos veáis o no. Muy bien. Hasta luego. Adiós.